bloqueo económico, como conocemos todos, es uno de los temas de los que más se habla en nuestro país, con razón. Sin embargo, no siempre se conoce lo suficiente sobre en qué consiste el bloqueo, o no se comprende lo suficiente cuál es el impacto del bloqueo. Y llegamos al punto hasta que haya cuestionamiento sobre por qué hablamos tanto de él, o cuestionamiento sobre su impacto real en nuestra economía. Y es por eso que resulta muy importante que aquellos que tienen responsabilidad representando la voluntad política del pueblo, que son los delegados y los diputados, aquellos que tienen además una responsabilidad de liderazgo político en nuestro país, que hablan a nivel del pueblo, a nivel de las comunidades, puedan contar con la mayor cantidad de elementos posibles para, en primer lugar, participar en ese debate activamente y con conocimiento, y en segundo, para tener una capacidad de orientación, de persuasión y de movilización en nuestro pueblo que se lo merece. O sea, la población no tiene por qué tomar que el bloqueo hace daño como si fuera un lema y no contar con elementos que lo expliquen, elementos que fundamenten esa realidad. Entonces, lo primero que para nosotros es crucial que se comprenda es cuál es la importancia real del bloqueo. Yo no voy a hablar hoy no voy a ofrecer una explicación de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pero en cierta medida me voy a referir a eso, porque el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba constituye el pilar fundamental del comportamiento de ese país hacia el nuestro. Podríamos decir que en los últimos 64 años es uno de los 3 pilares que se han mantenido constantes y de ellos el más importante. Los 3 pilares son el bloqueo económico, que se acompaña de las campañas de subversión política, que se financian con decenas de millones de dólares cada año, que aprueba oficialmente el Congreso de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, las campañas de descrédito contra Cuba desde Estados Unidos a nivel global y ya incluso dentro de nuestro país por vía de las redes digitales. Pero de ellos, el de mayor impacto, el de mayor peso, es el bloqueo. Ahora, políticamente, ¿qué cosa es el bloqueo? Es una herramienta de agresión, es un instrumento de coerción económica con fines políticos. Y es importante que digamos que es con fines políticos porque no es que Estados Unidos se niegue a comerciar porque tenga una disputa comercial con Cuba, como sucede entre países en muchas ocasiones. Y entonces se toman medidas de represalia y dejan de comprarle determinados productos o dejan de venderle y suministrarle determinadas exportaciones, por ejemplo, en virtud de disputas comerciales que tienen, que son comunes a nivel global, en la historia registra mucho. En este caso, las medidas económicas coercitivas que adopta el gobierno de Estados Unidos son con fines políticos. Y el objetivo es doblegar la voluntad de los cubanos e imponer en la nación nuestra el imperio de los intereses de los Estados Unidos. O sea, negarnos el derecho soberano sobre el destino de nuestro país e imponer los intereses y los deseos de Estados Unidos sobre nosotros. Es un cuestionamiento al derecho a la libre determinación de Cuba y un cuestionamiento a los derechos soberanos. Y se utiliza para eso un instrumento de agresión, que es el bloqueo económico. Ahora, nosotros decimos, ¿por qué es un cuestionamiento a la soberanía del mundo? Cuando uno analiza los planteamientos que esgrime el gobierno de Estados Unidos para levantar el bloqueo, las condicionantes que pone, estas, escritas en uno de los instrumentos que es la ley de su dice claramente, por ejemplo, que el bloqueo se mantiene en pie hasta que haya en Cuba un gobierno que el gobierno de los Estados Unidos considere que es democrático. Hasta que en Cuba hayan tenido lugar transformaciones que se correspondan
con los intereses, los deseos y el punto de vista de los Estados Unidos. En ningún momento se piensa en la voluntad de los cubanos, en la voluntad del pueblo cubano. Y es por eso que nosotros decimos que es un acto, en primer lugar, de violación de nuestros derechos humanos. Pero además de eso, establece como otra condición que es el gobierno de los Estados Unidos el que interpreta lo que es democracia. Y el que tiene un mínimo de información sobre cómo funciona ese país, sobre la corrupción en el sistema político y judicial de los Estados Unidos, el papel que desempeña el dinero en los procesos electorales. Y en este proceso electoral de este año en los Estados Unidos se ve con claridad, que quiera seguir la prensa, lo puede ver. Un país donde es práctica habitual el racismo, donde es práctica habitual impedirle el voto a la gente, privar a segmentos importantes de la población del voto, donde es práctica habitual segmentar los distritos electorales para favorecer a uno u otro partido político. Ese sistema y ese gobierno, con ese grado de corrupción, es el que pretende tener la autoridad para juzgar cuando en Cuba hay democracia o cuando en Cuba hay un sistema político que se pueda considerar aceptable. Por supuesto, eso para nosotros resulta inaceptable. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros de bloqueo económico? Que es una pregunta muy común. Y no hablamos simplemente de embargo. Históricamente, y el derecho internacional recoge, identifica como un embargo comercial cuando un país se niega a comerciar determinados productos o durante un periodo específico con otro país, o incluso cuando se niega a tener cualquier relación comercial con otro país. Pero ese no es el caso de Cuba. En el caso de Cuba, Estados Unidos, además de negarse a comerciar con nosotros, además de negarnos o de privarnos de la posibilidad de adquirir insumos, tecnología, financiamiento, productos en Estados Unidos y de importarlos, el bloqueo persigue sabotear o impedir esa relación comercial de Cuba con cualquier país del mundo. Y si uno se lee la ley en su contra, de la cual ya hablé hace un ratito, es claro del título 1 que el mandato que le da la ley al gobierno de los Estados Unidos es perseguir las transacciones económicas y comerciales de Cuba en cualquier país del mundo. Es una tarea que tienen las embajadas de Estados Unidos en todas las capitales. Es averiguar, enterarse y tratar de sabotear las relaciones económicas y comerciales de Cuba con cualquier país del mundo. Y esto va mucho más allá de la simple voluntad de Estados Unidos de no comerciar con nuestro país. Pero le podemos agregar lo siguiente. El bloqueo dice, y esto es muy importante, que se prohíbe exportar a Cuba cualquier producto estadounidense. Una maquinaria, una materia prima, alimentos, medicina, lo que sea, está prohibido. Pero no solo eso, se prohíbe la exportación a Cuba de cualquier producto producido en cualquier país, latinoamericano, africano, europeo, asiático, en cualquier país, por cualquier compañía, incluyendo las compañías de esos países, si el producto tiene una dosis de componente originado en Estados Unidos, 10% o más. Cuando dicen componentes, ellos se refieren a partes, piezas, materia prima, software, propiedad intelectual, etc. Entonces, en una economía globalizada como la actual, ¿cuánto equipamiento, cuántos productos uno puede encontrar que no tengan, y que no tenga la seguridad de que no tenga al mínimo 10% de origen en Estados Unidos? Y eso implica que para Cuba está prohibido la compra en cualquier país, en cualquier región, de muchos productos de alta tecnología, de productos, equipamientos, insumos, herramientas, materia prima, que son necesarios para el funcionamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y por poner un ejemplo, hoy no existe ninguna empresa productora de aviones comerciales, de pasajeros, que no use componentes de Estados Unidos. Y eso tiene un impacto en nuestra aviación civil, porque los únicos aviones que podemos comprar son aviones rusos, y no todos, determinados específicos,
incluso que se adaptan para Cuba para asegurar que no tenga componentes de Estados Unidos. Y eso explica, para los que lo puedan conocer, porque es posible que algunos compañeros no lo conozcan, que Cubana Aviación hoy no tiene avión. Puesto que resulta muy difícil encontrar quien no es capaz de arrendarnos o vendernos un avión. Pero eso sucede con múltiples equipamientos de transporte, de la construcción, de generación eléctrica, de bombas de agua, de la industria en su conjunto. Equipamiento médico que Cuba no puede importar o no puede importar directamente porque tiene componentes de Estados Unidos. Y a veces, para poderlo adquirir, tenemos que comprarlo de uso en un tercer mercado y pagando un precio extra, porque el que nos vende conoce que, asume que tiene un riesgo con esa operación y le dice a Cuba, son ustedes los que tienen que asumir el costo de ese riesgo. Y eso tiene un costo inmenso en nuestra economía. Pero suceden más cosas, como ha pasado a lo largo de la historia. Se compra una flota de transporte público, por ejemplo, en un país que no es Estados Unidos. Y al cabo del tiempo, una empresa de Estados Unidos compra esa empresa, europea, asiática, latinoamericana, o compra una parte de las acciones de esa empresa. Y ya eso convierte a esa empresa incapaz de poder vender a Cuba. Entonces nos encontramos con equipamiento en nuestro país que nosotros no tenemos la capacidad de reponer, de reparar, de actualizar, porque no nos venden los componentes, las materias primas, las partes y piezas que requiere eso. Y eso es con el transporte. Eso sucede con la infraestructura, reitero, con la industria, con los equipamientos médicos. Y explica por qué en Cuba no existe uniformidad muchas veces en la tecnología como esa. Porque compramos una tecnología que la podemos usar durante un periodo y al cabo del tiempo se hace imposible continuar usando. Y tenemos que ir a buscar otra. Y es un factor que grava sobre las condiciones subdesarrolladas de nuestra economía y que nos impide el desarrollo. Por tanto, es una manera que busca cercar a Cuba absolutamente y no impedir nuestro desarrollo. Y así se concibió desde el principio. Hay un documento muy famoso que desde el MINREX citamos mucho, de un subsecretario de Estado llamado Lester Marwin, un documento de abril de 1960, en que él dice, era un documento secreto hasta principios de los 90 que se hizo, en que él reconocía que la mayoría del pueblo de Cuba respalda la revolución, al poder revolucionario. Y por tanto, la única manera de cumplir con los objetivos del gobierno de los Estados Unidos, que era derrocar al gobierno revolucionario, era privarnos, era dañar nuestra economía, privarnos de productos materiales, deprimir los ingresos de la población, generar escasez, falta de alimentos, y por esa vía provocar irritación, insatisfacción, desesperación, desesperanza, e intentar que ese efecto en la población se convirtiera en una movilización contra el gobierno. Y esa política es la que ha primado desde 1960 hasta el día de hoy. Hoy tiene el respaldo de las redes digitales tratando de alimentar esos sentimientos de desesperación, de irritación y de oposición al gobierno y de culpar al gobierno por los problemas que tiene la sociedad. Y nuestra sociedad tiene problemas como todas, algunas que son responsabilidad de todos nosotros, pero no se puede negar que hay un impacto demoledor de parte del bloqueo. Entonces yo puse el ejemplo del transporte público, pero eso pasa con los camiones de basura, eso pasa con las plantas eléctricas, eso pasa con las bombas de auto, eso pasa con prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida nacional. Nosotros hemos tenido que suspender determinadas líneas de equipamientos médicos en nuestro sistema de salud porque la empresa que nos vendía dejó de vender en virtud de que el gobierno de Estados Unidos compró una parte de las acciones. Entonces, tenemos determinados equipamientos, la manera más eficaz de utilizarlo es estandarizado y de pronto tenemos que sustituirlo con tecnología absolutamente distinta porque no podemos acudir a aquella que originalmente compramos que no fue en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno escucha esto, es muy difícil entender cómo hay gente
que dice que el bloqueo realmente no tiene impacto en la economía cubana. Quien diga eso, o está hablando con ignorancia, o está hablando con deshonestidad. Porque si conociera estos elementos, que son públicos, no tenemos que decir que todo el mundo lo conozca, pero son elementos públicos, es muy difícil que una persona pueda honestamente decir que el bloqueo realmente no tiene un impacto removedor en nuestra economía. Para el bloqueo se estructura, esto es importante que lo conocemos, mediante varias leyes y disposiciones gubernamentales. Las más importantes son la programa que hizo el presidente Kennedy en 1962, que hace unos pocos días se hizo referencia ahí en la prensa, que descansa en una ley de los Estados Unidos de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, que es la ley de comercio con el enemigo, que se concibió en el momento en que Estados Unidos se incorpora al final de la Primera Guerra Mundial. Y hoy esa ley tiene alguna vigencia aún en los Estados Unidos, exclusivamente para aplicarla contra Cuba. Si no fuera por el bloqueo ese que dictó el presidente Kennedy, esa ley dejaría de tener efecto en Estados Unidos. Se mantiene vigente de una guerra que tuvo lugar a principios del siglo pasado, solo para aplicarle el bloqueo a Cuba. Existe otra ley muy importante, que es la ley Torricelli, aprobada en 1992, después de la caída del campo socialista y cuando empezaron a ver que tras el desmerengamiento del socialismo en Europa Oriental, en Cuba no sucedía lo mismo. Y adoptaron esta ley pensando que esta era la puntilla final del ataúd de lo que sería la revolución cubana y el socialismo en nuestro país. Cuando esto no funcionó, concibieron entonces en 1996 la ley Helms-Burton, que es una ley muy abarcadora. Voy a referirme un poco después a ella con un poco más de detalle para que se comprenda bien. Esto normalmente no lo explicamos mucho, pero a las personas que tienen responsabilidad política en nuestro país es importante que tengan una visión sobre lo que esto significa. Después vino el programa de Bush en los 2002, 2003, que fue un mayor énfasis en reforzar el bloqueo a nivel internacional. Y empezó la gran persecución financiera contra Cuba, a los bancos, las instituciones financieras que nos daban préstamos, que respaldaban las relaciones comerciales de Cuba, lo cual tuvo un efecto también grande en nuestro país. Y posterior a eso, ha venido lo que nosotros llamamos las medidas de reforzamiento del bloqueo, aplicadas por Donald Trump y que se mantienen vigentes hoy, a pesar de que Trump dejó de ser presidente, por lo menos la primera vez, en enero de 1991, nadie sabe si hay una segunda vez. Esas medidas que usualmente de hostilidad de Trump, que usualmente nosotros catalogamos con la cifra de 243 medidas, la mayoría o muchas de ellas tienen que ver con el bloqueo y realmente no todas tienen directamente que ver con el bloqueo. Y de esas hay de diversas categorías y dimensiones e impacto. Las que más impacto tienen son, en primer lugar, haber puesto a Cuba en una lista del Departamento de Estado, una lista absolutamente arbitraria, unilateral, que no tiene reconocimiento ni legitimidad alguna en Naciones Unidas, pero que califica a países como patrocinadores del terrorismo. Y en esa lista hay 4 países. Uno de ellos es Cuba. Entonces el gobierno de Estados Unidos, desde cuyo territorio se han llevado a cabo cientos de acciones terroristas contra Cuba, al costo de más de 3.000 muertos en nuestro país, se da el lujo de calificarnos como un país que patrocina el terrorismo. Ningún gobernante de Estados Unidos es capaz de decirnos a la cara a nosotros por qué estamos ahí, ni explicarlo. Pero ellos dicen que lo somos. Un país que es víctima de Estados Unidos. Y lo importante no es la calumnia, no es el acto deshonesto de calificar como terrorista a un país que ellos saben que no lo es. Lo importante es que al estar incluido en esa lista, automáticamente se desatan un conjunto de acciones agresivas adicionales al bloqueo económico, que sirven de intimidación
a empresas y a bancos de otros países, europeos, africanos, asiáticos, latinoamericanos, para que no tengan relación comercial con Cuba y sobre todo para que no participen en acciones financieras o monetarias con nuestro país. Y naturalmente eso tiene un impacto muy grande en nuestra economía, porque aun si encontramos a un proveedor que nos quiera vender, si nosotros no somos capaces de lograr que él use una institución financiera para realizar los pagos o para permitir un crédito, el comercio no se puede realizar. Y eso explica en parte los desabastecimientos que tenemos nosotros. Esto agrava el hecho que he mencionado anteriormente del comercio oportunista. Algunas empresas que dicen, este producto vale normalmente tanto, pero como ustedes están en esa lista y yo asumo un riesgo, usted me tiene que pagar tanto más este componente, 15% más, 20% más. Se encarece el desempeño de nuestra economía. Pero todos sabemos además que el turismo es una de las fuentes fundamentales de ingresos de Cuba. Y resulta que Estados Unidos estableció una ley según la cual aquellos países o los ciudadanos de aquellos países que disfrutan de una dispensa para no tener que solicitar visa cuando deseen viajar a Estados Unidos, pierden ese privilegio. O sea, un ciudadano europeo, por ejemplo, que disfruta en términos generales de una excepción según la cual ellos no tienen que pedir visa para viajar a Estados Unidos. Ese privilegio se pierde si ese ciudadano viaja a Cuba. Y a partir de ahí tiene que solicitar una visa, incurrir en gastos, la visa estadounidense es costosa, y además muchas veces tiene el peligro de que le nieguen esa visa, como ha sucedido ya. Entonces, esto tiene un impacto directo en uno de los mercados fundamentales del turismo cubano, que es Europa. Y es parte de los factores que implican por qué nos resulta a nosotros difícil cumplir con las metas que nos hemos trazado en igualdad de condiciones que la que teníamos antes, en que teníamos una cantidad de turistas. ¿Por qué nos resulta difícil? Y es porque la gente, el turista potencial, se siente amenazado si viaja a nuestro país con motivo de estar Cuba incluida en esa lista. Y eso lo sabe bien el gobierno de los Estados Unidos. Y es el motivo por el cual establece esta calumnia. Esta es una de las medidas de reforzamiento. Hay otra medida que parecería una medida de tiempo de guerra, que es que Estados Unidos persigue los suministros de combustible a Cuba. Y en el 2019 aplicó sanciones económicas contra empresas transportistas de combustible, contra buques, contra empresas aseguradoras de transporte de combustible, reaseguradoras, por estar participando en suministro de combustible a Cuba. ¿Qué implica eso para nosotros? Que nos resulta cada vez más difícil comprar combustible. Y si lo compramos, transportarlo. Y cuando lo hacemos, nuevamente, el proveedor del combustible nos dice, yo estoy asumiendo un riesgo aquí. Y por tanto, al nosotros comprar un buque de petróleo, que en las condiciones de la economía internacional hoy es muy caro, nosotros tenemos que pagar entre un 15 y un 25% por encima para obtener el mismo buque de combustible. Entonces, ¿puede alguien en su sano juicio o hablando con honestidad y conociendo esto, decir que el bloqueo realmente no tiene impacto en la economía cubana? Que esto no implica una factura grave para nosotros usar el combustible que se requiere para el transporte público, para el transporte personal, para la electricidad, para la industria en nuestro país, para los servicios de salud, para la electrificación. Una tercera medida importante es la persecución de la cooperación médica internacional que Cuba presta, por la cual nuestro país ha sido elogiado históricamente, incluso por varios secretarios generales de Naciones Unidas, incluso por un presidente de los Estados Unidos. Pues Estados Unidos se ha trazado la meta de sabotear esta cooperación, por la cual en aquellos países que tienen mejores condiciones económicas que nosotros recibimos justa compensación. Totalmente coherente con lo que Naciones Unidas califica como cooperación sur-sur, en que los países se complementan con sus fortalezas. Nosotros carecemos de materias primas importantes, carecemos de productos industriales, pero tenemos una potente capacidad de desarrollar recursos humanos, entre ellos médicos. Y nosotros aportamos los médicos y recibimos ingresos.
Y reitero, es una acción totalmente legítima. Pues Estados Unidos se ha dado la tarea de perseguir esto, acusa a esta cooperación de estar practicando la esclavitud o la trata de personas y amenaza a los países receptores con correr el peligro de caer en prácticas de esclavitud o de trata de personas si reciben médicos cubanos. Y esto naturalmente tiene un impacto en los ingresos legítimos que ha venido recibiendo nuestro país por servicios de salud pública en otras partes. Y es otra acción contra las fuentes de ingresos de nuestro país. Y voy a mencionar una cuarta. En noviembre del 2017, el gobierno de Estados Unidos listó a un conjunto de entidades cubanas, que eran más de 100, y después las ha ido ampliando, supera las 250 creo hoy, que ellos le llaman entidades restringidas, con las cuales ninguna persona, ningún ciudadano estadounidense, o bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, o sea, pues un extranjero que vive en Estados Unidos, pueden tener ninguna interacción, puesto que pueden ser acusados de violar la ley. Y esto incluye, por ejemplo, muchos hoteles cubanos. Y eso también tiene un impacto en el turismo y en los ingresos que nuestro país recibe por esta industria tan importante para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la ley Helms-Burton? La ley Helms-Burton es una ley muy compleja, muy larga. Ustedes no sé cuántos aquí serán legisladores, pero las leyes normalmente tratan de no ser muy largas. Y no es común que un país diseñe una ley tan amplia y tan integral y tan abarcadora con motivo de otro país. En los propios Estados Unidos, que se meten en los asuntos internos de todos los países del mundo, es difícil encontrar una ley más amplia y más abarcadora y más absoluta que la ley Helms-Burton, incluyendo países con los que Estados Unidos ha estado en condiciones de guerra armada. No existe una ley así con respecto a Japón, con quien tuvo una guerra, con respecto a Alemania y otros países con que ha tenido guerra más reciente. Esta ley tiene 4 capítulos. El primero lo que hace es consolidar y codificar en ley el bloqueo para que ningún presidente lo pueda levantar. Pero además es la que establece la obligatoriedad del gobierno de perseguir las transacciones comerciales y financieras de Cuba en cualquier rincón del mundo. Es la que establece las condiciones con las cuales amenazar a otros países. Y además donde se dicen parte de las condiciones que deberían cumplirse para que esta ley se levante. El título 2 o capítulo 2 de esa ley es un diseño neocolonial sobre cómo debe ser la Cuba del futuro. Es el paso de esa ley mediante la cual se priva a Cuba totalmente de sus derechos soberanos y se dice que un interventor estadounidense es el que va a regir durante un periodo de transición en nuestro país y es el que va a calificar la propuesta que le hará al gobierno de Estados Unidos a ver si se levanta el bloqueo. Según esa ley, aquí podría derrotarse a la revolución, abolirse el socialismo, desmantelar nuestras instituciones políticas, o sea, derrotarnos a nosotros. Y aún el bloqueo se mantuviera vigente hasta tanto sean devueltos o pagados por todas las propiedades que fueron nacionalizadas o abandonadas por mucha gente que se ha ido de Cuba, algo que resulta en términos prácticos imposible. Y ellos saben que es imposible y por eso lo consideran así. Es un intento de establecer a perpetuidad el bloqueo económico y poner a Cuba en una situación de dominación, sojuzgado por los Estados Unidos, como si fuéramos un territorio esclavo, como si fuéramos un territorio colonial, bajo la tutela del gobierno de los Estados Unidos. Y los títulos 3 y 4 son los que buscan privarnos de la inversión extranjera, sobre todo mediante amenazas y castigos contra los potenciales inversionistas en nuestro país. Para los que sean abogados sobre todo, pero no solo los que sean abogados, yo invito a que estudien esta ley. El único lugar del mundo donde se ha traducido al español es Cuba y se puede encontrar en las redes en algunos sitios para que se conozca esta ley, pero es importante que todo el que tenga una responsabilidad política en nuestro país conozca la ley y tenga la capacidad de orientar a nuestra población sobre esa base.
Ahora hay una pregunta común en nuestra población, y es ¿por qué es que Cuba puede comprar alimentos en Estados Unidos si existe un bloqueo tan abarcado? Es una manera constructiva de preguntarlo. Hay otros que en vez de preguntar ya dicen, o sea, plantean que lo del bloqueo no es verdad, puesto que ellos compran un pollo que se sabe que viene de Estados Unidos, o arroz en ocasiones, u otros productos en el pasado, ya no tanto. Y es verdad que nosotros compramos determinados productos alimenticios en Estados Unidos. Pero esto no quiere decir en sentido alguno que el bloqueo no existe, y voy a explicar por qué es importante que esto se comprenda. Como resultado de un esfuerzo político de varias organizaciones e individuos en Estados Unidos de la década de los 90, en el año 2000 se aprobó una ley en los Estados Unidos que permite excepcionalmente y bajo licencia, quiere decir bajo permiso del gobierno de Estados Unidos, la venta unilateral de alimentos y productos agrícolas vinculados con los alimentos a Cuba. No se puede comprar alimentos cubanos, o sea, no es comercio, es venta en una sola dirección. Pero establece como condición que esa venta no se puede hacer con crédito de nadie. Tiene que ser pagado en efectivo y por adelantado. Todo el que sabe un poco, y no digo que todos tienen que saberlo, pero el que sabe un poco de cómo funciona el comercio internacional, se sabe que sobre todo, en especial en los alimentos, uno no va con un cartucho de dinero y compra alimentos para un país. Uno puede comprar una manzana, un paquete, pero no compra para abastecer un barco de frijoles. De esa manera. Se hace crédito a plazos específicos. Porque de la otra manera encarece mucho el comercio y lo hace difícil. Pero la prohibición no es solo que el que vende no puede dar un crédito. El que vende no puede encontrar a un banco americano que le dé crédito a Cuba. O sea, un vendedor no es solo, él no puede dar el crédito, pero tampoco lo puede ningún banco estadounidense dar un crédito para eso. Pero va más allá. No lo puede dar ningún banco de ningún país. O sea, es imposible, este comercio no se permite o no se otorga el permiso que se requiere del gobierno si Cuba piensa comprar maíz y obtener un crédito de un país europeo para comprar ese maíz. Está prohibido por esa misma ley. Lo que implica que es un comercio altamente condicionado y mucho más caro de lo que debería ser. Esto conlleva otra pregunta, que es, bueno, si tiene todas estas condiciones que son tan difíciles y tan onerosas, ¿por qué es que Cuba compra alimentos? Y el problema es que por diversas condiciones económicas, entre ellas los subsidios del gobierno de Estados Unidos, hay determinados productos que son más baratos en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Además que es el mercado más cercano que tenemos. Entonces, renunciar a esas compras implica para Cuba tener que gastar más dinero. O dicho de otra manera, para poder responder a la canasta básica, tenemos que usar más dinero o con el mismo dinero tener menos productos en la canasta básica, que es para lo que se destinan estas compras. No sé, esto no se destina con otros fines, es para esto. Y esta es una pregunta legítima en la población, porque ven esta realidad. Pero es importante que se comprenda y que sepamos explicar por qué este hecho y esta realidad, que es verídica, que sucede, no implica que no existe el bloqueo. Porque el bloqueo en realidad lo prohíbe todo. Cuba es un país prohibido para Estados Unidos, como no lo está ningún país del mundo. No existe país más bloqueado que Cuba, de manera más abarcadora, ni por supuesto con un bloqueo tan prolongado como el nuestro. Todo está prohibido. Todo lo que un americano vaya a hacer en Cuba requiere un permiso de su gobierno, que puede ser un permiso general, lo que ellos llaman licencias generales, o un permiso específico, lo que llaman licencia específica. Por poner ejemplos de lo que sucede, durante la pandemia COVID-19, que fue hace poco, no fue en el siglo pasado, nosotros tuvimos inmensas dificultades para asegurar el equipamiento que hacían falta en las salas de terapia intensiva. Puesto que, por ejemplo, empresas europeas que tradicionalmente le vendían a Cuba determinados equipamientos de algo tan sensible como terapias intensivas,
de pronto dijeron que no podían vendernos porque parte de la empresa había sido comprada por una empresa americana. Entonces tuvimos a esa hora que salir a buscar otro suministrador, asegurarnos de que ese no tuviera tecnología o procedencia de Estados Unidos de ningún tipo, e introducirlo en nuestro sistema de salud con una tecnología distinta, con estándares distintos, con dimensiones, con insumos diversos, lo cual, por supuesto, complica nuestra operación. Y esto nos pasó con medicamentos, esto nos pasó con materia prima para los medicamentos y con materiales de mucho tipo. Y está el caso emblemático de que cuando tuvimos la crisis con el oxígeno, en el verano del 2021, nosotros salimos a comprar oxígeno. En la región era difícil e intentamos comprar oxígeno en los Estados Unidos. Y nos dijeron, hagan una transacción y después veremos si le damos la licencia. Cuando intentamos hacer eso, las empresas nos decían, no, díganme si hay licencia, si no, ni hablen con nosotros. Por tanto, en términos prácticos, nos negaron el oxígeno a este país. Si hubiéramos querido comprar agua, nos hubieran negado el agua. Pero hicieron más. Conocemos que se hicieron gestiones del gobierno de los Estados Unidos para que Cuba no pudiera comprar oxígeno en algunos países de nuestra región. En el momento más crítico de la COVID-19. Para que se tenga una dimensión ya no solo de la implicación e integralidad del bloqueo, sino el sentimiento del gobierno que lo está aplicando y que es lo que desea para nuestro pueblo. Ahora, el bloqueo ha fracasado en su objetivo esencial, a pesar de provocar la escasez, a pesar de provocar problemas en la alimentación, en los servicios en su conjunto, a pesar de causarle un daño fundamental a nuestra economía, no ha sido capaz de doblegar nuestra voluntad. Y eso tenemos que saberlo nosotros bien. Que el objetivo final del bloqueo, que es doblegar la voluntad de los cubanos para imponer los caprichos del imperialismo en nuestra tierra, no se ha podido cumplir. Por eso no quiere decir que el bloqueo no ha tenido efecto. Y lo sufrimos todos los días. Tiene efecto en toda la vida de nuestro país. En la práctica de deporte, en la educación, en los servicios de salud, en la industria, en el abasto de agua, en la recogida de basura, en el transporte público, en el servicio eléctrico, en la salud pública en su conjunto, en la investigación científica, en nuestras relaciones con otros países, en nuestra capacidad para cumplir con los compromisos financieros que tenemos de muchos años con varios países, al cortarse las vías bancarias por las cuales podemos nosotros cumplir con esos compromisos. Tiene impacto en nuestra capacidad para cobrar por los servicios que prestamos con algunos países, porque esos países que le deben a Cuba, incluso teniendo la voluntad de pagar, no encuentran la vía financiera de realizar el pago. De modo que el hecho de que haya fracasado el propósito final, que es doblegar la voluntad de nosotros, no quiere decir que no ha tenido un impacto en la vida de varias generaciones de cubanos, en las perspectivas y en los deseos legítimos de prosperidad que tenemos los cubanos, en nuestros proyectos de desarrollo, en nuestros planes de desarrollo de diversos tipos. Negarlo es ignorar la información que está disponible y se puede averiguar y que nosotros tenemos la responsabilidad de difundir y de dar a conocer y de explicar. Uno puede pensar en cómo enfrentaría una realidad como esta otro país, otra economía. Estoy hablando de economías mucho más poderosas que la cubana. Estoy pensando en economías de países desarrollados. Que Estados Unidos le aplicara un porcentaje de la política de agresión económica que le aplica a Cuba. Que de pronto le deje de comprar un 15% de lo que le compra, o un 20%, o un 30%. Hay economías que colapsarían absolutamente y no resistirían. Y estamos hablando solo de la relación de Estados Unidos con ese país. Si Estados Unidos, además, intentara cortarle las dimensiones que se lo hace a Cuba, las relaciones económicas con otros países, podemos conocer el impacto. Y hay países que han tenido escenarios parecidos al nuestro durante un tiempo, como es el caso de la hermana
República Bolivariana de Venezuela. No de las dimensiones de Cuba y, por supuesto, no en el tiempo prolongado que ha tenido Cuba. Y es un país de mucha más riqueza natural que Cuba. Y en la guerra actual con Rusia le han aplicado medidas parecidas a Rusia, un país mucho más grande, mucha más riqueza, que tiene capacidad de desarrollarse porque pertenece a 2 continentes. O sea, tiene posibilidades que no tiene un archipiélago relativamente pequeño y de escasos recursos naturales como el nuestro. Pero, ¿qué haría un país de Europa Occidental? ¿Cuál sería la realidad de Canadá si Estados Unidos le dice que le quita 15% de la relación bilateral? ¿Qué pasaría con cualquiera de los países de nuestra región inmediata que dependen del turismo estadounidense para sobrevivir si Estados Unidos le dice prohibido el viaje a ese país? Y nosotros hemos resistido. La gran pregunta es, ¿por qué hemos sido capaces de resistir? Y el problema es que tenemos fortalezas importantes, y entre ellas la justicia social que garantiza el sistema socialista. No es lo mismo enfrentar una realidad como esta, cuando hay un empeño del Estado en compartir el golpe, en asegurar las necesidades básicas de la población, en tener servicios gratuitos para todos y cada uno de los ciudadanos, que si esto sucede en una economía más desarrollada, pero donde la población no tiene esa garantía, donde no tiene esos aseguramientos, donde no tiene esos privilegios que en buena medida tienen los cubanos siendo un país subdesarrollado. Ha sido nuestra unidad de no dejarnos doblegar y ha sido nuestra capacidad de sostener el golpe a pesar de que sabemos que vivimos en condiciones económicas deprimidas, que nuestros salarios muchas veces no alcanzan, que el transporte público no funciona como debería, que tendríamos el derecho y la aspiración a condiciones de vida más prósperas. Pero es el socialismo el que nos ha permitido a nosotros resistir y que el objetivo fundamental, el primario, que era crear un grado de irritación y desesperanza que condujera a la destrucción de la revolución, no ha tenido lugar. Yo explico esto porque estas son parte de las razones por las cuales es necesario que nosotros tengamos y desarrollemos la capacidad de explicarle a nuestra población, de explicar estos elementos, de responder las inquietudes que muchas veces tienen con absoluta legitimidad. Sobre todo generaciones más jóvenes que no han vivido la historia de la revolución y que por razones diversas no tienen la capacidad o no han tenido las oportunidades de conocer todos estos elementos que se están explicando aquí. Y por tanto lo que nos corresponde a los revolucionarios es seguir denunciando el bloqueo todas las veces que podamos y de todas las maneras que podamos, seguir trabajando para superarlo con unidad, con creatividad, con sabiduría y con la capacidad de movilizar, persuadir a nuestra población en función de la unidad nacional. Es la tarea que nos toca y la dirección de la revolución, y creo que nuestro pueblo puede estar convencido de que nosotros vamos a ser capaces de superar las condiciones actuales, aun si al bloqueo no se levanta. Lo que no quiere decir que nosotros renunciemos a lograr el levantamiento del bloqueo. Eso es una meta nacional, una meta que nosotros tenemos que perseguir por todos los medios. Entonces yo voy a detenerme aquí y responder a preguntas, a inquietudes, a planteamientos que tengan ustedes, alguna sugerencia. No sé, Mona, tú vas a moderar esto. Aquí estamos entre compañeros, incluso nos conocemos. Lo que queremos también, incluso que alguno hable de la vida diaria. Por allá tenemos un compañero, el presidente del Consejo Popular, sería bueno que nos hablara un poco de todas las limitaciones que se encuentran día a día, sobre todo para compartir y que nos sirva también para prepararnos. Tenemos aquí a Carlos, que es un compañero muy bien preparado, pero también podemos aportar en otro momento la información que se necesite. El compañero pidió la palabra. Hay 2 micrófonos aquí. Siéntanse en confianza y en la posibilidad de intercambiar abiertamente aquí, compañero. Buenos días. Delegado de la Circunscripción 20 del Cerro, Néstor Martín. Yo en lo personal soy profesor del Instituto Técnico Militar y hay una inquietud que tienen principalmente los estudiantes que se preguntan por qué nosotros, si tenemos todas esas limitaciones, no compramos únicamente en países amigos. Yo les respondo con una anécdota personal
que voy a compartir con ustedes. De 2019 a 2020 tuve la posibilidad de estudiar en China. Estuve en China y al llegar allí fuimos a cambiar, es decir, a canjear dinero en el Banco Central de China. Cuando estuvimos allí, que fuimos a canjear dinero, que entregamos el pasaporte, nos expulsaron del banco. La palabra que lleva es eso, porque la dependiente tiró el pasaporte, llamó a seguridad y nos sacó del banco. Lo que esgrimieron ellos fue que nosotros, es decir, los cubanos estamos en la lista de países patrocinadores del terrorismo y por política del banco no podemos hacer ninguna transacción. Ni siquiera pudo el traductor, que era un nacional chino, ir y cambiar el dinero, porque ellos dijeron que ese dinero ya sabían que era de nosotros y que no se podía hacer la transacción. Yo siempre le pongo esto porque si es con nosotros, que es a título personal, y no íbamos directamente ligados con el Estado cubano, imaginamos qué puede pasar cuando es una empresa, cuando es el gobierno quien va a hacer cualquier transacción, que sea de cualquier esfera del gobierno, que puede ser la salud, que puede ser la economía, que puede ser el transporte, como decía el viceministro. Y fue un golpe de realidad, porque evidentemente China es un país amigo, nosotros fuimos tratados muy bien allí, pero fue un golpe de realidad de cómo esa política de patrocinador del terrorismo nos pone en un punto casi no podría ni decir la palabra que lleva, que es bastante fea. Gracias. Sería bueno, por ejemplo, de los planteamientos que tenemos por resolver, que Carlos ponía ahorita el tema de la basura, la electricidad, el día a día ese que podemos intercambiar, también cualquier duda, cómo tener herramientas para explicarle a los electores, eso que enfrentamos cada día, la propia canasta básica, lo que quieran preguntar, aprovechar la oportunidad. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Buenos días, mi nombre es Niuka Arroyo, soy presidenta del Consejo Pilar Ataré. Todo lo que ha hablado el compañero, mi consejo es víctima de todo eso. La Procter & Gamble americana, dueña, soberana de Sabaté, prohíbe la intervención de alguno que quiera crear, hacer, fabricar una fábrica que la hizo Sabaté, un español, pero vendió a esa Procter & Gamble. Tengo compañeros que trabajaron muchos años en Sabaté. Cuando emigraron por los diferentes caminos, cordillera, se tiraron a nado y llegaron a los Estados Unidos, esos compañeros míos de muchos años y vecinos, como llevaban su documento de haber trabajado en Sabaté, ellos le dieron trabajo. Nosotros llevamos 20 años que nunca más hemos podido fabricar en Sabaté. Sabaté fue una fábrica que le dio mucha fuerza de trabajo a mis ciudadanos de mi comunidad, hombres, mujeres y niños. Su formación fue la fábrica de Sabaté. Aprendieron a fabricar jabones, detergentes. Mi territorio sí se siente afectado porque han sido muchos años una excelente fábrica que ha ido destruyéndose y en la cual no puedo crear fuerza de trabajo. Sé que en algún momento van a hacer una MIPYME, esa MIPYME no va a poder vender en ningún lado, no va a poder comprar porque ellos tienen una cacería de brujas sobre mi territorio. Nosotros teníamos otra fábrica también de los americanos y está en las leyes. Todo lo que usted planteó, yo fui
puntualizando cosas, porque mi territorio es víctima. Tengo en la ciudad que quieren arreglar, que quieren hacer. Si hay bloqueo, no, mi territorio no puede ser, ni las calles arreglarse. Tengo dificultades con las construcciones muy antiguas, muy afectadas. Y yo sí lo digo, y se lo digo a mis ciudadanos, nosotros sí somos afectados de un bloqueo. Duro, terror, porque no podemos tener nada. Tenemos un pedazo de tierra y no podemos asentar nada ahí, porque siempre están en la cacería con nuestro territorio. La Procter & Gamble americana sí afecta a mi población, porque no me la deja levantar. Nosotros teníamos posibilidad de que alguien, el Lever inglesa, estuvo fabricando el jabón Lux, y de hoy para mañana el inglés cogió, en aquel momento yo era trabajadora de ahí, y me dijo, nos llevábamos bien, y me dijo, me tengo que ir de aquí. ¿Cómo? Sí, en menos de nada se tuvo que ir. Teníamos a Suchel Camacho con nosotros allí. Una fábrica que tiene toda la tecnología para fabricar todos los jabones habidos y por haber, porque ahí se fabricó el jabón Camay. Sí, mi territorio es afectado por el bloqueo. Mis ciudadanos son afectados por el bloqueo. Yo tengo personas afectadas por la falta de medicamentos cuando la COVID, que algo muy grande nos protegió, que los que estábamos al frente del problema no morimos ni nos enfermamos de COVID. Y sin embargo, sí tuve muchos ciudadanos afectados, tuve familiares de electores míos que murieron por falta de cosas que tenían que venir y no vinieron. Yo agradezco este contacto porque sí lo digo, Pilar Ataré es afectado grandemente por el bloqueo. No podemos crear nada, no podemos tener un país que quiera invertir en una fabricación, que venga algún ciudadano con recursos, y eso sí me afecta y sí lo vivimos diariamente. Los tendidos eléctricos son muy viejos, los transformadores son muy antiguos. Cuando cae un agua se me queda casi todo el concejo con problemas de la electricidad, y todo eso es un nombre, el bloqueo. Y sí me afecta, y sí afecta a mis ciudadanos. Gracias. ¿Algún otro compañero? Bueno, dame la palabra, compañero. Buenos días a todos los compañeros. Delegado a la circunscripción 18, municipio de 10 de octubre, Wilfredo Rodríguez. Es una pregunta. Primero, estoy de acuerdo plenamente de todo lo que han planteado los compañeros, y es innegable e incuestionable del impacto negativo que tiene para nuestro país, sobre todo para nuestro pueblo, el bloqueo de los Estados Unidos durante todos estos años. Ahora bien, la ley Helmut establece algunas excepciones para reducir el impacto sobre nuestro país. Y entre ellos incluye el fomento del libre mercado, incluye precisamente la facilidad que da de crear algunas organizaciones privadas, de comercio privado, sin el control estatal. Esto a partir de la creación de medianas, pequeñas, las MIPYME, empresas. Algunos confunden precisamente de que le estamos haciendo juego a esta ley en punto. Incluso estamos dando esta facilidad que se está imponiendo en nuestro país. Desde el punto de vista, bueno, muchos sabemos la respuesta, pero sobre la base de los argumentos, los fundamentos que se pueda tener en cuenta para combatir estas informaciones o estos comentarios. Esa es la pregunta. ¿Cuáles serían esos argumentos fundamentales?
Gracias. Debo aclarar, la ley Helms-Burton no establece excepciones para el sector privado. No es exactamente así. Lo que la ley Helms-Burton, al codificar el bloqueo en el año 1996, lo codificó tal como existía. Y las normativas que existían, que eran muchas. Y la mayoría de las normativas decían, a no ser que el presidente indique lo contrario, todo esto está prohibido. ¿Qué quiere decir eso? Esto los que sean abogados lo entienden bien. Que si dice, a no ser que el presidente indique lo contrario, quiere decir que le deja, el presidente no puede eliminar el bloqueo, pero sí retiene determinadas potestades para hacer excepción. Y por ejemplo, fueron determinadas excepciones que estableció Obama entre el 2015 y el 2016, que además sirven de ejemplo sobre lo que significa Cuba sin bloqueo. Obama no flexibilizó ni modificó el bloqueo. Él introdujo pequeñas modificaciones. Y con esas pequeñas modificaciones, todo el que tenga recuerdo de esa etapa en Cuba, sabe que nuestra economía tuvo mejores posibilidades, hubo crecimiento, hubo un cierto grado de prosperidad y de incremento del bienestar de la población, solo con las excepciones que estableció el presidente. Ahora, desde que en nuestra nueva Constitución se reconoce legalmente la figura de la propiedad no estatal o propiedad privada como un actor económico, y desde que se han establecido disposiciones que permiten no solo el trabajo por cuenta propista, sino organizaciones como las pymes o las MIPYMES, mini, pequeñas y medianas empresas, el gobierno de los Estados Unidos, abiertamente identificando al sector privado como su agente de cambio en Cuba, y para ellos agente de cambio no es un cambio hacia la prosperidad, es un cambio hacia el capitalismo. Eso nosotros no podemos perderlo. Identificando eso, ha estado otorgando licencias puntuales, no son licencias generales. O sea, no es que existe una excepción para el sector privado. Ha estado otorgando licencias para aquellas entidades de Estados Unidos que quieran tener una relación con entidades privadas cubanas. Aquí hay una motivación política, necesito insistir en eso. La posición que hemos asumido nosotros como gobierno, y es pública, se ha dicho públicamente, incluso la dijo el presidente en una entrevista que le hizo a Arlene, es que si esa excepción existe para una entidad cubana, para un cubano, sea privado o sea estatal, nosotros no nos vamos a oponer. Es injusto, es discriminatorio, persigue una función política, pero si tiene un efecto en aliviar el bloqueo a un grupo de personas, aunque sea pequeño, nosotros no nos vamos a oponer. Esa es la posición pública de Cuba. Pero no podemos confundirnos y no podemos dejar de reconocer que hay un propósito corrupto aquí, que es tratar, es de la imaginación americana, de modificar el escenario económico de Cuba mediante privilegios individuales para un conjunto de pequeñas empresas privadas. Pero debamos reconocer también algo, en Cuba se han reconocido más de 10.000, se ha dicho públicamente. De estas, menos de 200 tienen relaciones exteriores. Y de esas, un grupo pequeño, unas decenas, son las que han pretendido tener vínculos con Estados Unidos. De modo que por lo menos hoy, el empeño de Estados Unidos de pretender modificar la economía cubana, dando licencias a 10, 20 o 25 entidades privadas en Cuba, está lejos de la meta que pretenden cumplir. Y además aquí sabemos que la economía, la riqueza del país y los factores fundamentales de lo que depende de la economía del país está en manos del pueblo, que es la propiedad estatal, en los medios de producción. Por eso es que nosotros tenemos la confianza de decir que nosotros, si lo van a hacer, no nos vamos a oponer. Pero no pensemos que hay una intención aquí de beneficiar al pueblo cubano, como dice el gobierno de Estados Unidos, porque está beneficiando a un privilegiado. Y mientras más dinero tenga, mejor. Está beneficiando a un segmento pequeño en el que quieren invertir. No es un beneficio al pueblo de Cuba, ni mucho menos un intento de mejorar la economía de nuestro país. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, buenos días ante todo. Olivares Hernández, delegado de la circunscripción 100, Plaza de la Revolución.
En primer lugar, agradecer la información y como es la segunda vez que escucho su palabra, me permito solicitarle una ampliación de 2 temas que usted tocó en la primera ocasión y agregar un tercer aspecto. Y uno que yo considero que sería muy bueno para nosotros que usted lo refrescara con los conocimientos que posee sobre el tema. En primer lugar, yo estoy convencido que la bronca, perdónenme la expresión, y el deseo de los Estados Unidos de doblegar a Cuba no empezó en 1959. Esto es una situación que se ha creado de por vida, casi desde que surgió los Estados Unidos y se enteraron, se dieron cuenta que Cuba existía. Y eso ha venido tomando diferentes formas, con la República, con la nueva etapa, y desde luego tomó su característica nueva a partir del 59. Y quisiera oír un criterio de usted sobre eso. Y los 2 temas que se hablaron en la intervención anterior, que yo quisiera que usted explicara, uno es explicar, con ejemplos también, el impacto que tiene el bloqueo en Estados Unidos y en otros países, además del efecto que tiene en Cuba. Y el segundo... Pero no entiendo la segunda pregunta. ¿Cuál es el impacto que tiene el bloqueo de Cuba en los estadounidenses y en otros, y en otros convivientes del mundo? No solamente en Cuba. Y la segunda pregunta que usted hablaba es, ¿qué haría falta en Estados Unidos, condiciones, presidente, etcétera, para que surgiera la ley que eliminara el bloqueo? Bueno, en primer lugar, tiene toda la razón. La ambición imperialista con respecto a Cuba es tan vieja como el origen de esa nación. Cuando los que recordamos de historia, esto lo vimos en la escuela, Estados Unidos surge como las 13 colonias, que es en el margen este del continente norteamericano, pegado al Atlántico. Y lo primero que hizo tras obtener la independencia fue expandirse hacia el oeste. Ese territorio sobre el que se expandió Estados Unidos no le pertenecía a Estados Unidos, ni era territorio virgen. Ahí había poblaciones. Ahí había no solo poblaciones, ahí había hasta dominios coloniales de otras potencias, franceses, ingleses, españoles. Y había países como México a que le arrebataron 43% de su territorio. De manera que lo primero que hace Estados Unidos en política exterior es robarle territorios a gente que la tenía. No eran territorios. Se supone que había en Norteamérica, en el territorio de Estados Unidos, alrededor de 15 millones de población. Lo llamaban aborígenes o primeras naciones o indoamericanos. Hoy quedan menos de 250.000. De modo que ahora que la palabra genocidio se ha puesto de moda otra vez, ahí había un genocidio. Pero parte de las ambiciones de la expansión de Estados Unidos incluía a Cuba desde que surgieron como república. Y así fue la historia durante 200 años. Lo que sucede con el triunfo revolucionario del 59 es que nosotros por primera vez conquistamos la verdadera independencia, por lo que habíamos luchado desde la época de los mambis. Y entonces, esta ambición, de la cual estaban disfrutando, sobre todo en la época de la República, se convirtió para ellos en un conflicto. Y en la necesidad y el convencimiento de poder ahogar este proceso revolucionario independentista, como habían ahogado otros en el mundo y en particular en nuestra región. El fracaso en lograrlo es lo que implica la política que dura hasta hoy. E implica la actitud del imperialismo con respecto a nuestro país. Y esto no es para estarlo diciendo públicamente ni alardeando frente a otros gobiernos, incluyendo a países amigos y países hermanos, pero la realidad es que la revolución cubana es el desafío más efectivo y prolongado que ha encontrado el imperialismo en este continente. Y no es un desafío porque Cuba sea una amenaza para Estados Unidos. No es un desafío porque Cuba sea inamistoso con los Estados Unidos, al contrario. Nosotros queremos una relación de respeto y el mayor intercambio posible con la población de ese país. Es un desafío porque no nos dejamos doblegar por un poder imperialista cuya naturaleza es hegemonista, es racista y se cree en el derecho y en el privilegio de poder doblegar a otras naciones.
Eso es parte, espero que eso responda a la primera pregunta. Ahora es verdad que el bloqueo dirigido para penalizar a los cubanos y que castiga en especial a los cubanos, también afecta a otras personas. En Cuba existe un tratamiento desde hace décadas para atender la diabetes que permite poder impedir las amputaciones. Y con motivo del bloqueo, el ciudadano estadounidense diabético, con amenaza o con peligro de tener que sufrir una amputación, no puede tener acceso a ese medicamento. Y aquí influyen dos tipos de factores. Influye el factor político, de no reconocer este valor de Cuba, porque el objetivo del imperialismo ha sido siempre negar la legitimidad y la viabilidad del proceso revolucionario cubano. Pero además, la industria de las prótesis en Estados Unidos es más poderosa que la industria, que la gente que tiene interés en combatir la diabetes. Y por tanto, poner un producto que implique que se va a evitar la amputación hace perder negocio a los que se dedican a producir prótesis. Esa es parte de la realidad que sufrimos nosotros. Pero esto es un país amistoso, este es un país con una riqueza cultural increíble que todo el que viene la admira. Y el público estadounidense está privado, porque se lo prohíbe su gobierno, de poder tener acceso a nuestra cultura. Podríamos decir que empresas estadounidenses pierden la oportunidad de negocios en Cuba, pero cuando uno ve las dimensiones económicas de Estados Unidos y las de Cuba, nosotros evitamos tener que decir que ellos están perdiendo grandes privilegios aquí, porque para ellos somos una economía tan pequeña que puede resultar despreciable. Pero en terceros países, yo puse el ejemplo de la afectación al turismo por estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Qué implica esto? Que un ciudadano europeo, supuestamente bajo la jurisdicción de un gobierno europeo, de los privilegios soberanos y de la autodeterminación de los gobiernos europeos, está sometido al capricho político de Estados Unidos, porque hay una ley que le dice que si va a Cuba, no va a poder ir a Cuba. Entonces, Estados Unidos logra extender el brazo extraterritorial para intimidar e incluso penalizar a un ciudadano que no está en su territorio ni bajo su jurisdicción, porque se lo permiten otros gobiernos. Pero es capaz de impedirle a un productor de una empresa europea, por poner un ejemplo, con materias primas europeas, con patentes europeas, con dueños donde se pagan impuestos, donde se pagan salarios, con trabajadores europeos, exportar a Cuba si esa empresa tiene 10% de componentes de Estados Unidos. No 90%, no 85%, no 75%, solo 10%. Lo que implica que pesa más la ley de Estados Unidos, y digo europeo, pero puede ser latinoamericano, africano, asiático. Y el ejemplo que pone el compañero de un país socialista amigo, China, es ilustrativo, porque dice que prácticamente lo votan del banco, o lo votaron del banco. Y eso se repite en muchos países, compañeros. Entonces, si un ciudadano chino dice que quiere cambiar dinero porque viaja a Cuba, le niegan el mismo servicio que le negaron por tener un pasaporte cubano. En su país, su banco. Y eso pasa en muchos países del mundo. Entonces hay un efecto también sobre terceros. Puede existir una ley. Se puede tratar de hacer una ley que derogue la Helms Burton. Pero tenemos que ser realistas, es extremadamente difícil, porque para uno derogar una ley en Estados Unidos tiene que tener una mayoría calificada, que no es solo mayoría simple. Y eso, con la corruptela política de ese país, con la actitud natural del imperialismo contra la revolución cubana y contra el socialismo en cualquier rincón del mundo, es difícil pensar que eso vaya a suceder. Sin embargo, sí pueden surgir leyes que por pedazos, por secciones, por áreas, puedan ir estableciendo excepciones al bloqueo. No resulta difícil, y fue más o menos el llamado que hizo Obama la última vez que habló del Congreso, siendo presidente, que aspiraba a que el Congreso hiciera eso. Él se lavó las manos como Poncio Pilato y dijo que el Congreso era el que podía resolver ese tema. Y debemos reconocer que el objetivo del imperialismo no es solo ponerle fin a la revolución, no es solo ponerle fin al socialismo en nuestro país, es enviar un mensaje de escarmiento. Si no logran destruir la revolución, hacernos sufrir, como para decirle a otros, si se atreven,
a adoptar el rumbo de Cuba, miren cómo van a tener que pagar, miren lo que van a tener que sufrir. Es parecido a lo que se le hizo a la República de Haití por atreverse a hacer la única rebelión de esclavos de origen africano exitosa en el mundo. Y hasta hoy le están haciendo pagar. Las antiguas potencias coloniales, hoy potencias imperialistas. El enfoque, la realidad es distinta y ni quiero comparar a Cuba con Haití ni tener el mérito de ser la primera rebelión como la tuvo Haití. Pero el enfoque del imperialismo es el mismo. Otra pregunta. Buenos días. Me siento muy orgullosa de estar acá. Nosotros pensamos que toda preparación posible hacia nosotros siempre va a ser muy fructífera y que ojalá que no solamente con usted en este caso, sino con muchos de los ministerios que están dentro de todas estas leyes por las cuales estamos pasando todas las necesidades que estamos pasando y que usted muy bien ha explicado, bueno, cómo eso también se pudiera confrontar con la misma ley, cómo está dentro de todo este proceso. Aunque usted lo ha generalizado, bueno, sería bueno conocerlo. Me llamo Niurka, soy de Centro Habana, soy delegada de la circunscripción 49 en Cayo Hueso, Centro Habana. En este caso tengo varias cosas. Todo lo que hemos conocido aquí hoy lo hemos visto, lo hemos vivido. Aquellos que estamos aquí ya tenemos canas, hay otros más jóvenes, y la divulgación, el conocimiento y la preparación que siempre ha tenido la revolución hacia nosotros con respecto al bloqueo ha sido siempre necesaria. No solamente lo tenemos por las organizaciones políticas y demás, sino que incluso a nivel de comunicación siempre ha existido la preocupación porque el pueblo conozca de las situaciones que hay con el bloqueo. Pero en la actualidad, para aterrizarlo un poco a lo que la población piensa con respecto a muchos de los problemas que actualmente están. Muchos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, nos preguntan, bueno, ¿cómo en este caso se puede aumentar con más rapidez y que la población pudiera constatar ese comercio? O sea, cómo nosotros como ministerio, cómo se prepara para, conociendo todas estas situaciones de bloqueo, que quizás aumentaría el caudal de conocimiento que usted nos ha dado. Bueno, aumentaría quizás tener ese conocimiento de cómo se ha preparado, cuáles son las acciones que tiene el ministerio con respecto a la parte comercial, o sea, cómo se puede contratar ese comercio, si aumenta ese comercio, cómo se está haciendo, conociendo todas estas dificultades. En otro momento, otros compañeros se nos han acercado y nos dicen que nuestros dirigentes han visitado diferentes países amigos y que, bueno, también quisiéramos saber, bueno, cómo ellos pudieran pasar por encima de toda esta problemática de bloqueo, hasta qué punto nosotros podemos seguir contando con, y si lo tenemos en este caso, con muchos de estos países, y aterrizarlo un poquito más a las empresas mixtas que nosotros tenemos aquí en Cuba, que también están produciendo, que también tienen, o sea, son negocios que nosotros tenemos aquí con empresas mixtas cubanas, que quizás también pudiera dar alguna respuesta para poder nosotros argumentar con la población muchas de estas situaciones. Muchas gracias. Con respecto al primer tema, yo creo que resulta difícil. Bueno, en primer lugar, reconozco el planteamiento que hace sobre la utilidad de estar compartiendo información siempre y que nuestro dirigente a nivel de base tenga la mejor información posible para que estén más preparados para interactuar con la población, que es la responsabilidad que tiene, y la responsabilidad que tiene el gobierno en su conjunto. Yo creo que resulta difícil poder estar compartiendo, y no le corresponde al ministerio nuestro, si la pregunta va dirigida a nosotros, cada una de las transacciones que se hacen en el comercio con Estados Unidos y con otras partes. En primer lugar, porque son datos que son movidos, o sea, cambian constantemente, pero además hay otros que se mantienen con reserva, sobre todo para proteger nuestra economía de la hostilidad y de la agresividad de Estados Unidos,
que tiene como fin sabotearla en cualquier rincón. O sea, hay algunas que la gente dice que en Cuba padecemos de secretismo, pero es que estamos obligados, no podemos regalar la información que después va a usarse en contra de nosotros. Cuba, como vocación de la Revolución Cubana, hemos desarrollado siempre la capacidad de establecer, ampliar y profundizar las relaciones internacionales más amplias posibles. Cuando uno tiene un adversario tan poderoso como Estados Unidos, un país como el nuestro tiene que aprender a valorar la importancia de las relaciones, aún con el país más minúsculo del mundo. Y eso ha sido la manera en que se han desarrollado las relaciones internacionales de Cuba, incluyendo las relaciones económicas comerciales. Y parte de la razón por la cual hemos logrado sobrevivir a pesar del bloqueo ha sido gracias a esas relaciones que hemos desarrollado y cultivado durante muchos años. En algunos casos en mejores condiciones cuando existía el campo socialista, o cuando un país tan amigo como Venezuela estaba en mejores condiciones económicas, no es el caso hoy. Pero esas giras que se han hecho y esas relaciones que existen buscan justamente evadir el bloqueo, mitigar o compensar los daños y las limitaciones que nos impone el bloqueo. Pero aún en esos casos encontramos limitaciones. Encontramos gobiernos dispuestos a darnos un crédito para una operación comercial y las instituciones financieras del país se niegan. A veces, instituciones, fíjense lo absurdo que es esto, el gobierno tiene la voluntad política y la decisión, y una institución financiera perteneciente al gobierno, cumpliendo determinadas leyes y respondiendo a los criterios de sus abogados, suspende o niega la transacción en virtud de lo que los abogados le dicen que pueden incurrir en peligro o en consecuencias negativas en Estados Unidos. Pero tenemos casos peores. Como resultado de cómo funciona la economía internacional hoy y cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, hay un grupo de países, entre ellos países que son amigos de Cuba, que tienen el Ministerio de Finanzas intervenido por un asesor del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, como condición para que esos países reciban crédito. Y cuando se va a hacer la transacción con Cuba, con plena voluntad del gobierno, el Ministerio de Finanzas dice no, el asesor del Fondo Monetario y del Banco Mundial dice que no. Y sufrimos eso también. Entonces, digo esto que cuando uno ve los esfuerzos que hacemos, y nada más que se ve en la prensa las grandes delegaciones, pero el esfuerzo es constante de nuestras embajadas, de funcionarios de diversos niveles, de nuestra economía y de nuestro gobierno. En primer lugar, no se muestra todo. Y en segundo lugar, no se muestra todo el esfuerzo que eso conlleva. Y a veces estamos obligados a triangular, a aprovechar la voluntad de un gobierno con el banco de un tercer gobierno para poder materializar una transacción necesaria, a veces urgente, para la economía de nuestro país. Y nuevamente no son cuestiones que se publican claramente porque, como diría Martí, de proclamarse en lo que son, no la sabotearían. Entonces, no todo el mundo no todos los países tienen que llevar a cabo sus relaciones comerciales y económicas con el grado de discreción que la tiene que hacer Cuba. Pero es que no todos los países sufren una ley de Estados Unidos que le da un mandato obligatorio al gobierno para perseguir las transacciones financieras y comerciales de Cuba. ¿Eso satisface de las preguntas? Soy de La Habana Vieja, delegado de la circunscripción 61 del Consejo de Belén. Mi nombre es Giovanni Almeida y Garza. Es cierto que el bloqueo nos hace grande daño, tanto en lo económico como en lo social. Por ende, también nos afecta política e ideológicamente. Realmente es una asfixia del imperialismo que pretende contra nuestro país atropellarnos, ponernos de rodillas, pero realmente la dignidad de nuestro pueblo no le permitirá jamás que puedan salirse con su
Nosotros venimos viéndonos afectados, como ya usted planteaba, en todos los sectores, tanto en el económico, el turismo como tal no se desarrolla con la intensidad que nosotros queremos porque realmente se está viendo afectado. Aquí vienen los pocos turistas que tenemos en nuestro país, vienen con ciertas limitaciones por las prohibiciones que trae como consecuencia el bloqueo de Estados Unidos. Los intercambios bilaterales entre otros países se hacen difícil también, precisamente porque la imposición de los Estados Unidos, que si intercambia, que si tiene ciertas relaciones, ahí están ellos intencionando, buscando la manera de afectar el desarrollo de nuestro país. Yo traigo aquí un verso sencillo de José Martí que nos lleva a la reflexión. Dice: yo vi perderse en el azul del cielo, volando a un águila herida. Vi morir de tristeza la serpiente en su guarida. Con esta reflexión, con este verso sencillo de nuestro poeta nacional, muestro la dignidad de nuestro pueblo desde aquel entonces, como un estudioso de las ciencias sociales de nuestro poeta nacional, de la dignidad del pueblo de Cuba, enfrentando todas las dificultades que realmente viene imponiendo las adversidades de la vida y sobre todo el imperio, para tratar de destruir, desacreditarnos, y convencidos estamos con la posición que tiene nuestro país, que heredamos de nuestros líderes principales, de José Martí, de nuestro comandante en jefe. Estamos convencidos de que realmente se van a volver a ir volando heridos, porque realmente no van a poder con la dignidad y con los valores y principios que nuestro país conserva como una herramienta esencial que lo hace más fuerte cada día. Ciertamente el bloqueo, la asfixia que tienen contra nuestro país afecta un poco ideológicamente a muchos. Son los pocos realmente, pero ya decía, la posición de nuestro país durante más de 60 años, con la preparación que ha venido adquiriendo a través de lo largo de la vida, estamos convencidos de que vamos a salir airosos de estas situaciones y realmente con la unidad entre todos será posible nuevamente un triunfo. Gracias. Breve. Delegado de la circunscripción 7, municipio de La Habana Vieja, Lázaro Torres. Solamente ratificar algo que usted ha expresado durante toda su intervención, y es ratificar que si hoy nuestro pueblo, como nuestro pueblo, ha podido mantenerse y aún se mantiene a pesar de todas estas medidas, es por la eficacia de nuestro sistema socialista, nuestra convicción de revolucionario, y lo más importante que usted expresaba es gracias a nuestra unidad. La unidad de todos los cubanos es la que ha podido
revertir y enfrentar todas estas situaciones, que es el embargo y este bloqueo. Gracias. Bueno, me llamo Luis Osorio Fernández, Consejo San Isidro, circunscripción 74. En primer lugar, quería manifestar y lo interesante que ha sido la intervención del compañero, por la importancia que tiene la comunicación y la información que nos da para nuestro actuar diario. Es decir, que nos ha dado una serie de cuestiones que suceden con la ley Burton y además un grupo de medidas que realmente se tienen cuando se tiene esos conocimientos y esa aclaración de la situación realmente de esta ley. Diría yo que cuáles serían las medidas en cada caso de esto. Yo diría en este momento que una de las medidas es lo que está haciendo él, comunicándonos, informándonos, preparándonos para realmente poder actuar. Eso es sumamente importante. Yo diría además nuestra acción de nuestros comunicadores, como es la prensa, por lo veraz, lo eficaz que son un medio para fortalecer nuestra capacidad de acción a corto y a largo plazo o a mediano plazo. Es decir, que esa sería una pregunta. La acción que realizarían nuestros comunicadores, a pesar de la cantidad de actividades que están haciendo, para incrementar esta información, porque es muy positivo tener conocimiento de todo lo que pasa. Es positivo de ver la idea, la orientación que nos da nuestro Estado, nuestro gobierno en cada lugar, el partido. Por eso yo lo veo como una suma importancia, por eso es una de las preguntas. Nuestra acción divulgativa, comunicadora de nuestra prensa en este momento, independiente de todos los trabajos que están haciendo informáticos, es muy positivo, como el compañero que está presidiendo, dándonos esto. Todo no es de gracia, por eso hablo tanto de la prensa, todo no es de gracia. Hay que informar de todas las cosas buenas que se están haciendo, todas las actividades que se están resolviendo, a pesar de la situación que tenemos en el país, como ustedes conocen, del bloqueo. La otra acción sería la respuesta a cada acción del enemigo, contundente, que se está trabajando en eso. Y incrementaremos, me supongo yo, como digo yo, a largo, a mediano. Y la otra cosa que yo diría también que es una pregunta, ¿cómo combatir la inflación? Hay muchas formas de combatir la inflación que conocemos, el aumento de la producción, trae como consecuencia que eso... Pero ¿qué pasa? No debemos permitir que el enemigo nos gane en eso. Miren, yo les digo a ustedes lo siguiente, por la conversación que he tenido con muchos de estos intermediarios, ¿qué hacen ellos? Hacen como hace alguna institución que visitan a los enfermos, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, ellos van a ver a los campesinos, le dicen, ¿qué tú tienes sembrado? Tal cosa. Y le hacen efectivo el pago de esa producción que está en tierra. Y nosotros en eso tenemos que ganar. Por eso digo, ¿qué se va a hacer en ese sentido? Y las quejas que hay, que ustedes han visto y se han dicho a veces que tienen una producción y ahí se demora el pago a ellos. Así que hay que buscar motivación. Hay que buscar motivación para crear realmente el aumento de nuestra producción y que la inflación en ese sentido se pueda combatir. Por eso la pregunta sobre la inflación, la idea que hay para nosotros como los que estamos aquí abajo, que somos los que damos la cara y a poder decir estamos trabajando y vamos a hacer esto. ¿Entiendes? Con ideas concretas que yo sé que están trabajando en eso, pero todavía hay más espacio para trabajar. Hay forma más de educarnos, de prepararnos, porque no todos tenemos en estos momentos la capacidad suficiente en todos los sentidos. Porque para eso tenemos especialistas pensantes que a cada medida proponen ideas para poder realmente combatir esa situación. Entonces, por eso decíamos en ese sentido la pregunta, ¿qué se planifica para combatir la inflación? Y lo otro es lo que decíamos de nuestra prensa.
¿Qué tarea se va a hacer de inmediato, a corto y a largo plazo, para incrementar eso? Que yo felicito realmente a esa comunicación que tenemos con nuestros periodistas y con usted, que nos está preparando y educando en ese sentido para mejorar nuestro trabajo. Gracias. Con respecto a la inflación, yo coincido con usted en la preocupación con los problemas que hay y coincido también con el enfoque del ejemplo que usted pone, a veces con los intermediarios. Ahora, el gobierno tiene ya anunciado un plan de medidas que solo ha comenzado a implementarse para combatir la inflación. Yo no estoy realmente capacitado para tener detalles sobre ella. Estoy en la misma condición que están los demás compañeros que estamos aquí y no tendría nada nuevo que decir con respecto a eso, pero sí sé que hay un compromiso de la dirección de la revolución y se ha dicho, se ha debatido sobre eso en la Asamblea Nacional. Hubo fuertes discusiones con respecto al tema en la que posiblemente participaron algunos de ustedes. Ahora, con respecto a la comunicación, tengo dos comentarios que hacer y coincido con el enfoque que usted da. No sé si hay entre los presentes hay periodistas, pero la prensa desempeña un papel fundamental, puesto que tiene la capacidad de comunicar y hace un esfuerzo. Pero a veces cometemos el error, la prensa, y no solo la prensa, a veces nuestros organismos nacionales cuando salen a hablar en la prensa, en que hacen mención al bloqueo de una manera como si fuera un comodín, sin explicar. Y dicen, bueno, no pudimos cumplir con la producción porque no nos llegó el aseguramiento de materia prima tal, y el combustible se demoró y el bloqueo. Y después siguen hablando. Para la población que sufre carencias, que sufre probablemente la carencia del producto que está en esa línea de producción, ve como un pretexto cuando la persona tira el bloqueo así como si fuera un lema, sin explicar. No es lo mismo que esa persona diga, nosotros tuvimos problemas con aseguramiento tal, la empresa no nos aportó a tiempo la materia prima y además requeríamos un financiamiento que iba a llegar desde tal país o de un país extranjero y no llegó porque cuando el hombre lo iba a aportar se lo interrumpieron o se lo congelaron el Departamento de Tesoro de Estados Unidos o un abogado se lo prohibió o el banco al que pertenecía se lo prohibió. Porque eso la gente, el pueblo cubano es un pueblo educado. Y le explican eso y entiende qué significa el bloqueo, como el ejemplo de Sabater que se estaba poniendo aquí, muy ilustrativo y del cual no se habla comúnmente en la prensa. Y nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra comunicación de hablar mucho del bloqueo, pero no hablarlo de una manera que se pueda vulgarizar en la comunicación. Si nosotros somos capaces de comunicarlo como fundamento. Y eso es una tarea que corresponde en parte a la prensa, pero en parte a los organismos nacionales, porque la prensa va a hacer un reportaje y publica el argumento que le da el director, el jefe de producción, o el economista, o el vocero de la institución. Tenemos que trabajar de conjunto, porque lo que sí es verdad, dicho, lo dice el compañero, lo que dijo la compañera, que nuestro pueblo se merece una comunicación efectiva. Y si el bloqueo es tan importante y tiene tanto impacto, nuestra población tiene el derecho de poder concebir, digerir e interpretar por ellos mismos cuál es el efecto y cuál es el impacto del bloqueo. Eso es con respecto a la prensa en términos de comunicación. Pero hay otro frente de la comunicación que es muy importante. Nosotros en Cuba tenemos monopolio del sistema de educación. Y nosotros en las escuelas tenemos el deber de hablar más de bloqueos desde que son jovencitos. Y los maestros son los primeros que tienen que entenderlo bien a todos los niveles de educación, universidad, posgraduado, preuniversitario, escuela tecnológica, secundaria básica y primaria. Porque si forma parte de la historia de Cuba, si forma parte tan importante de nuestra realidad nacional, es necesario que lo conozcamos. Y ahí sí no influyen las redes digitales. O ahí tenemos un terreno en que combatimos con las redes digitales, porque las redes digitales no están en el sistema de educación. Eso es patrimonio nuestro del socialismo, de la revolución. Un triunfo, una bandera, un logro de la revolución desde muy temprano. Y tenemos esa herramienta y hay que utilizarla. Y eso forma parte de la comunicación que hace falta que nuestro pueblo tenga. Y yo quería sumar las redes. Nosotros, por ejemplo, en el modelo nuestro de democracia, no nos podemos tener miedo de ocultar un día, a publicar un día. Por ejemplo, aquí se hablaba de
de la resistencia diaria. Nosotros podemos utilizar una red como Twitter, que ahora se llama X, en una comunidad, cuando vienen a ayudar a alguien que se le da una ayuda, se puede poner. Eso es una manera de mostrar también cómo la revolución hoy resuelve los problemas con sus limitaciones. Nosotros también, ¿por qué no? Tenemos que utilizar esa red social, porque además, para algo malo, en un minuto, ahora hay un derrumbe ahí, en una hora todo el mundo sabe que están todas las redes sociales, y está en la comunidad, y está el otro, y está... Pero cuando vienen las soluciones, los revolucionarios se nos olvida también ponerlo. O sea, al que le arreglamos la casa, hay que tirarle la foto y hay que poner un tuit. Los tuits esos independientes, y mire, recibió fulano de tal un beneficio. Eso también es demostrar cómo día a día, aunque sea un poquito, pero lo vamos resolviendo. Como una persona que vive sola se le garantiza el almuerzo. Aquí tenemos a Cuisicuaba, pero también hay otros comedores. ¿Cómo no olvidamos, a pesar de que tenga quizás un retiro de 1.500 pesos, pero tiene un almuercito que a lo mejor no es mejor, pero que todos los días va? Esa información en las redes sociales es muy importante también transmitirla. Cuando tengamos una rendición de cuentas, ¿por qué no? Nosotros, que aquí les digo, por ejemplo, mi trabajo es con las delegaciones que vienen. Cuando usted le dice a un parlamentario que un diputado tiene que ir a darle la cara, o un delegado, y una reunión de rendición de cuentas no es fácil, pero nosotros hemos llevado aquí delegaciones a reuniones de rendición de cuentas, que cuando ella dice, ahora sí es que veo de verdad la verdadera democracia, porque muchos de esos no saben ni quién vota por ellos, porque votan por listas, votan por otras cosas, pero en Cuba es un modelo democrático, participativo y sobre todo en el cual el elegido en la base o en la asamblea tiene que ir a rendir cuentas. Entonces no nos puede dar pena también, no tampoco transmitirlo todo, pero sí por lo menos que la gente vea que tenemos una democracia en la cual el pueblo es el soberano de verdad, es el que cuando tengamos algún proceso que haya, bueno, ya pasó el código de la familia fue muy importante. También, no solo porque nos atacaron o la gente estaba descontenta con lo del matrimonio igualitario y sobre todo las adopciones de las parejas masculinas, pero sobre todo lo que pasó con los ancianos, con los abuelos, que es el día a día. Una de las hoy tareas más importantes que nosotros tenemos es ese día a día que nos pasa en las comunidades, esa pequeña solución que tenemos, esa viejita que le llegó la ayuda, esa es la revolución. Y eso no necesita que den la tarea de... Yo por ejemplo, soy contrario a que me digan todos los días tienes que poner 10 Twitter. No. Yo tengo la obligación política de decir, ese es un resultado concreto de la revolución. Mira, tírale la foto de mi mismo tuit y pongo, ahora mismo estamos entregando tanto a fulano de tal. No hay bloqueo, lo que hay es revolución, lo que hay es solidaridad. Eso también es importante. Que tenga un Facebook también es eso. Un Instagram, porque para poner lo malo nos sobra gente, para replicar lo malo nos sobra gente. Y además hay una articulación desde allá para que cualquier cosa mala que salga, usted ve que usted dice, coño, si no hace una hora que pasó y ya por allá te encuentras al otro que lo grabó, el otro que puso la cara. Bueno, tenemos que hacer lo mismo nosotros en los consejos populares, divulgarlo, en todo, sentir que como soldados de la revolución, además con la tarea que ustedes tienen, que es la tarea hoy más heroica que tiene la revolución, que es el día a día. Eso es una herramienta también. Yo sé que aquí hay, por ejemplo, delegados que tienen grupos de WhatsApp para avisar cuando es una compra. Pues a mí me pasa, yo vivo en La Víbora, es así. Bueno, hay que también tener grupos de WhatsApp para decir, hay un problema en esto, hay una solución, hay que poner esto, lo otro, como soldado directo de la revolución. Eso también es una idea que complementa también lo de las redes, que es independiente, es la tarea que tenemos también de divulgar los resultados que tiene el delegado, los resultados que tiene la revolución. También un poco para hacer. No sé si queda alguna pregunta. Yo creo que esto es una primera parte. Ustedes van a tener la ventaja, incluso lo pueden compartir con sus compañeros, de que en este periodo que queda de febrero o marzo, también esta misma, a lo mejor incluso Carlos estará en alguna asamblea o otros compañeros de mi red que se están preparando, esta misma encuentro que hemos tenido hoy se va a hacer en todas las asambleas municipales de la capital y esto que vamos a firmar hoy se va a ver en todo el país. Yo primero, bueno, le doy las palabras a Carlos, pero les agradezco mucho su presencia, alguna información en datos, algún documento. El compañero Carlos nos pasó incluso una información que podamos compartir
Aquí estamos a la orden y es un deber de nosotros también ayudar y acompañarlo en todo lo que necesita. Alguien en algún momento, aunque bueno, con el sistema del gobierno, por supuesto, aquí está, lo tenemos estructurado, pero una visita. Nos interesa conocer experiencias también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas visitas de parlamentarios que vienen de Estados Unidos, que vienen de otros lugares del mundo, que los traemos aquí, los llevamos a Cuisicuaba, por ejemplo. Los que viven aquí saben, como ven, cuando se reparte la alimentación, pero eso no es solo, eso es una parte, pero hay otras experiencias día a día y sobre todo el modelo de democracia participativa que son únicas en Cuba y que necesitamos saberla para llevar ahí parlamentarios que vienen aquí, que no siempre son amigos. Yo les digo con mucha confianza, que viene gente que no piensa igual, pero que se va con otro criterio cuando ve la realidad. Y cuando ve la realidad, nosotros vemos los informes allá, y como nos ha pasado con delegaciones de Reino Unido que te ponen al final, te dice, podemos tener cualquier diferencia política con Cuba, pero si no están mejores económicamente porque tienen un bloqueo que los afecta y que les impide tener desarrollo, pero tienen un logro social, tienen esto, tienen lo otro. Entonces, en esa parte también, aquí estamos también para acompañarlo en nombre de la dirección de la Asamblea, estoy seguro en nombre de los compañeros también de MINRE con los que vamos a interactuar y además una idea de llegar a las comunidades, cuenten con ese apoyo también. No sé si Carlos quisiera decir algo. Yo quiero agradecer a nombre nuestro a la Asamblea Nacional y a ustedes por haber venido y habernos escuchado. Para nosotros, como dije al principio, esto es una responsabilidad muy importante, ayudar a que haya la mayor comprensión posible con respecto al bloqueo. Y quiero agregar a nombre de las compañeras diplomáticas jóvenes que estarán dando conferencias también, de nuestra dirección general, a nombre de ella y diría a nombre de nuestro ministerio, el gran respeto y admiración que le tenemos a los delegados del Pueblo Popular. Sabemos que es una tarea dificilísima, de mucho compromiso, que no es la labor diaria por la que reciben un salario en la inmensa mayoría de los casos. Y sabemos el esfuerzo que realizan. En el ministerio tenemos varios delegados de base, incluso en la Dirección General de Estados Unidos tenemos una compañera y tenemos experiencia propia de compartir con ella sobre el gran esfuerzo, a veces ingrato, que tienen que desempeñar nuestros delegados. Y por eso un gran reconocimiento de nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias.